Buenos días, bendiciones. Vamos a dar inicio al servicio de esta mañana con el estudio bíblico, pero primero vamos a empezar con una oración, así que nos ponemos todos de pie. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos has otorgado, Señor, por poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Ponemos en tus manos el culto de esta mañana, Señor, pidiendo que seas obrando en cada uno de nosotros, Señor. Que seas haciendo mover tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. Que seas toda nuestra sabiduría, Señor, para poder entender lo que está escrito en tu palabra, Señor. El discernimiento, Señor, para poder entender y filtrar, Señor, las palabras que vengan de ti, las palabras que no vengan de ti, también en nuestro día a día, Señor. Te pedimos que seas tú usándonos, Señor, que todo sea inspirado por y para ti, Señor, porque si tú no estás en este lugar, de nada serviría nada de lo que estemos haciendo, Señor. Así que lo ponemos todo en tus manos, Señor, a las personas que tengan que estar aquí, Señor, a los que estamos aquí, Señor. Que seas tú bendiciéndonos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a leer Levítico capítulo 24. Levítico 24. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La iluminación del tabernáculo. El Señor habló a Moisés. Manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, a fin de hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del tabernáculo, en el tabernáculo de reunión, las pondrá Aarón delante del Señor desde la tarde hasta la mañana. Este será un estatuto perpetuo para las futuras generaciones. Sobre el candelabro de oro puro dispondrá las lámparas para que ardan siempre delante del Señor. Los panes de la proposición. Tomarás flor de harina y cocerás con ella 12 tortas, cada una de 4 kilos. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa de oro puro delante del Señor. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, como ofrenda que se quema al Señor. Cada sábado sin excepción pondrá el pan delante del Señor, en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Será por derecho perpetuo de Aarón y de sus hijos, que lo comerán en el lugar santo, porque es una cosa muy santa que les pertenece de las ofrendas que se queman al Señor. Castigo del blasfemo. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, pero de padre egipcio, salió entre los israelitas y riñó en el campamento con un hombre de Israel. Entonces el hijo de la mujer israelita blasfemó y maldijo el nombre. Le llevaron a Moisés. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo pusieron en la cárcel hasta que les fuera declarado qué hacer por palabra del Señor. Y el Señor habló a Moisés. Saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre su cabeza y que lo apedree toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás así: cualquiera que maldiga a su Dios cargará con su pecado. El que blasfeme contra el nombre del Señor ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, tanto el extranjero como el natural. Si blasfema contra el nombre, que muera. Asimismo, el que hiera mortalmente a cualquier persona será castigado con la muerte. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. El que cause una lesión a su prójimo según lo hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que le haya causado al otro, igual se hará con él. El que hiera algún animal ha de restituirlo, pero el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero y para el natural, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Entonces habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Los hijos de Israel
hicieron según el Señor había mandado a Moisés. De este capítulo podemos sacar dos partes. Por una, aunque lo solemos decir mucho, cómo el Señor les habla, ¿no? Le dice directamente a Moisés. Dijo Dios a Moisés y ahí nos empieza a contar. Cómo no son palabras de Moisés, sino palabras de Dios. Y alguno podría llegar a pensar, pero si el pueblo de Israel realmente sigue a Dios, ¿por qué no le preguntan directamente? Muchas veces, cuando nosotros no sabemos, es imposible preguntar por algo que no sabes, ¿no? Entonces, Dios nos habla directamente y eso también lo podemos ver y yo estoy segura que a más de uno le habrá pasado cuando aún no conocía al Señor o no estaba en sus caminos que pudo oír las palabras de Dios. Porque Dios nos habla constantemente. Si tú eres un hijo suyo, ten por seguro que Dios te habla. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo era pequeña, sí, yo me crié en la iglesia, pero un niño pequeño es un niño, es de todo, no piensa mucho en las cosas. Entonces, cada vez que iba a hacer alguna trastada, yo sentía como si tuviera dos ojos clavados en la nuca, diciéndome, ni se te ocurra, es una muy mala idea. Y luego yo me giraba y no tenía a nadie detrás. No estaba ni siquiera mi madre delante y yo sabía que era Dios. Sabía que era Dios que me decía, no hagas esto, la vas a pifiar y te van a reñir, te van a castigar y te vas a arrepentir. Si yo, siendo una niña, me pasaba, y también por los testimonios que he escuchado, estoy segura de que Dios en algún momento de nuestras vidas nos ha hablado a todos. No porque nosotros le hayamos preguntado primero, sino porque Dios en su infinita misericordia nos guía constantemente para que no tropecemos. Incluso cuando tú dices, pero yo no le pido consejo a Dios, ya, pero es que Dios es como nuestro Padre, es nuestro Creador. Él siempre va a buscar lo mejor para nosotros, y si para eso tiene que darnos un tirón de orejas, lo va a hacer. Pero en su infinita misericordia primero nos intenta advertir para que nosotros decidamos no hacerlo, porque las consecuencias vienen sí o sí. No es que Dios quiera castigarnos o porque le haga ilusión, es porque toda acción tiene consecuencias. Y la segunda parte, que también me llama la atención, son estos últimos versículos desde el 10, que es castigo del blasfemo. Me llama mucho la atención, en especial el versículo 12, que lo vamos a volver a leer, que dice: lo pusieron en la cárcel hasta que les fuera declarado qué hacer por palabra del Señor. Estamos hablando de un hombre que maldijo a Dios en la congregación de Israel, siendo hijo de Israel, porque su madre era israelita. Y estamos viendo cómo el ser humano, en ese momento los israelitas, no buscaron un castigo por sus propios medios, sino que lo encarcelaron para que no escapara y le pidieron consejo a Dios. En aquel entonces, pues, no es que tuvieran muy normalizado pues, esta clase de delitos y aún así todo lo ponían en las manos de Dios, que es la opción correcta, porque un hombre en su vida puede llegar a pensar que es justo lo que él cree que es justo cuando en realidad sería venganza. Y nosotros debemos poner en todo momento nuestras situaciones en manos de Dios. Luego, un versículo que tristemente actualmente se escucha mucho es la frase esa de ojo por ojo, diente por diente. Eso fue algo que en su momento Dios dijo para la justicia en ese momento del pueblo de Israel. Y actualmente es una frase que se utiliza como signo de venganza. Es como tú me has hecho esto, pues yo tengo el derecho de hacértelo o devolvértelo o duplicártelo. Cuando, gracias a Jesús, descubrimos que no es por la venganza, sino hay que tener compasión. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, porque todos nos equivocamos y nosotros ya hemos visto que estas son las palabras que dicta Dios y debemos ser conscientes que Dios es un Dios justo. Tarde o temprano las consecuencias de nuestras acciones llegan. Entonces nosotros sabiendo que Dios, por sus propios medios, le hará pagar, por así decirlo, el mal que ha hecho, nosotros lo que debemos buscar es la compasión, principalmente porque nosotros no somos ningunos santos, y esto también lo podemos ver en el Padre Nuestro que nos lo dice la Biblia, que dice: perdónanos como nosotros perdonamos. Nosotros debemos perdonar.
Y también debemos pedirle misericordia a Dios porque cuando tú le pides a Dios venganza, vamos a suponer que yo iba pasando y la hermana Andrea me puso la zancadilla, me tropecé, me caí y ella se empezó a reír de mí porque, qué tonta, se ha caído, se ha hecho daño. Y yo le digo a Dios, no, devuélvele lo que me ha hecho, pero días antes yo le hice exactamente lo mismo al hermano Juan. Y Dios ve como, para empezar, ni ella es inocente ni yo soy inocente, pues Él dice, vale, voy a hacerte justicia, pero también voy a hacer justicia a la persona a la que tú has afligido. Por eso nosotros debemos pedir misericordia a Dios, porque no existe ni una sola persona en este mundo que no le haya hecho daño a otra, o que no haya hecho daño a nadie. Y Dios nos escucha, pero también acciona. Nosotros debemos pedir misericordia porque los primeros en equivocarse somos nosotros. Yo me acuerdo que hubo una persona que en su momento me hizo bastante daño. Yo no voy a decir que fui la persona perfecta porque nadie es perfecto, pero yo solo pensé porque tampoco era yo la primera persona a la que le pasaba esto. Y yo solo la veía y le dije a Dios, por favor Dios, tenle misericordia porque como le tengas que devolver todo el daño que le ha hecho a todas estas personas juntas, no va a poder soportarlo. Si nosotros tuviéramos que pagar por cada cosa mala que hemos hecho y al mismo tiempo, ¿vosotros creéis que podríais aguantar ese nivel de dolor? Pues si nosotros no podemos soportarlo, ¿por qué debemos pensar que el prójimo también puede soportarlo? Nosotros debemos pedir esa misericordia, porque Dios en su momento hará justicia. Como le pasó al apóstol Pablo, que primero fue Saulo, mató cristianos, los torturó, les hizo mucho daño, luego se arrepintió de sus acciones, pero murió de una forma horrible. Porque siempre llegan las consecuencias de nuestras acciones. Así que debemos tener esa misericordia que viene de Dios. Aunque la persona te haya hecho todo el daño del mundo, cada vez que alguien te haga daño y tú solo pienses en tu enojo, intenta poner la mente en frío y piensa, ¿y yo no le he hecho daño a esa persona? Porque esto es otra palabra que puedo decir de una amistad que tuve. En su momento, pues yo tenía mis problemas, ella también, y yo usé esa amistad como de refugio, ¿no? De escudo, era como mi lugar seguro en el que me podía despejar y viceversa. Hasta llegar a considerar a esa persona una parte más de mi familia. ¿Qué pasa? Que al menos yo pienso que una persona rota irremediablemente rompe. No porque no se pueda curar, sino porque el ser humano no puede curar a alguien roto. Eso es el trabajo de Dios. El único que puede curar un corazón roto es Dios, no el hombre. Entonces, si tú juntas, yo en este ejemplo suelo poner a una persona como un vaso. Está bien hasta que se cae, se rompe, y luego viene otra persona a intentar recogerlo. ¿Pero qué esperas que hagan trozos rotos de vidrio? Cortar. Entonces luego nos quejamos, no, porque esta persona me ha hecho tanto daño, pero es que nosotros tampoco podemos tener esa idea de salvadores, de creernos Dios, por así decirlo, porque lo único que realmente puede sanar a alguien es Dios. Y claro, estamos hablando de dos personas que venían heridas. Entonces, si juntamos un vaso roto y otro vaso roto, ¿qué esperábamos que iba a pasar? Pues esa historia acabó muy mal. Y yo durante años estuve muy resentida y muy enfadada con esa persona, hasta que hace unos años, el año pasado de hecho, lo pensé un poco, pensé en frío la situación y dije mentalmente, ¿y yo nunca le he hecho daño? Y por mucho que sí me hubiera dolido lo que me hizo, yo le escribí y le dije, ¿podemos hablar? Tengo algo que decirte, y me disculpe. Le dije, mira, yo actualmente no recuerdo porque han pasado años y no sé si tú necesitas escucharlo, pero sé que yo tampoco he sido perfecta, así que te quiero pedir perdón por todo el daño que te haya podido hacer. Y esa persona se disculpó de vuelta conmigo y admitió que ella tampoco estaba en sus cabales en aquel momento, porque en algún momento ambas personas sanaron y admitieron sus errores. Nosotros debemos ser así. Tal vez no de un momento para otro, pero también debemos ser conscientes que aunque nosotros no esperemos una disculpa de otra persona y perdonemos de corazón y lo pongamos todo en manos de Dios, a lo mejor esa persona a la que tú has herido sí que necesita escucharlo. Y no es tanto por
una cuestión de orgullo, sino para admitir nuestros errores y asegurarnos de que no volvamos a caer en ellos. Es uno de los principios para poder cambiar. Y así, poniéndolo todo en manos de Dios, todo se pone en su lugar. Ella y yo estuvimos años sin hablarnos con los sentimientos y actualmente no hablamos todos los días, pero sé que si yo le hablo, ella no me va a contestar mal. Si ella me habla, yo no le voy a contestar mal, porque ya no hay ningún resentimiento. Solo son dos personas que han seguido con sus vidas, pero que han sabido sanar una herida. Nosotros debemos aprender a perdonar, porque como me dijo una vez la pastora, perdonar es como amar, no es un sentimiento sin más, es una decisión que tú tomas. Porque por mucho que una persona te chinche, te haga daño o te llegue a frustrar, tú decides seguir ahí, decides perdonar y seguir, y decides mantenerte ahí e intentar mejorar las cosas cada día más. Y si no se puede, pues se pierde el contacto, pero de forma natural. No por obligación o no porque no me he enfadado y ahora te volveré a dirigir la palabra nunca más, sino que todo suceda en su momento. Así que pongámoslo todo en manos de Dios y aprendamos también a perdonar. Y esto me lo aprendí por una cosa que dijo la pastora, que dijo que ella solía también decir el Padre Nuestro, hasta que se dio cuenta de esa parte de perdónanos como nosotros perdonamos. Nosotros no debemos decir las cosas a la ligera, porque la palabra tiene poder. Si Dios nos tuviera que perdonar como nosotros perdonamos, pensemos cada uno en frío qué sería de nuestras vidas si Dios nos tuviera que perdonar como nosotros perdonamos. Nosotros perdonamos para empezar. Cada vez que alguien nos ofende, le hacemos la cruz o decimos todo pasa por algo, cada cual es como es, no por justificar, sino porque tampoco podemos estar enfadados toda la vida. La misma Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis. Eso significa que nosotros podemos sentir, pero no debemos dejar que nuestras emociones controlen nuestras acciones. Si Dios considerara que los sentimientos son malos, no los habría creado para empezar. Y hasta la Biblia también dice que el mismo Dios se enfadó y hasta llegó a arrepentirse de crear al hombre. Eso nos lo dice la historia de Noé. Pero no debemos dejar que eso condicione nuestro comportamiento, porque ahí es cuando somos más susceptibles a pecar. Es como, por ejemplo, el mismo ejemplo que yo he puesto de la hermana Andrea. Me hace la zancadilla, me caigo, se empieza a reír y yo me enfado y puedo hacer dos cosas. Enfadarme, desenfadarme, decir no pasa nada y seguir con mi camino, o enfadarme, girarme, empujarle y decirle ¿qué te pasa? Y en este caso, algo que me dijeron a mí en el colegio era: a ti te pueden hacer algo malo, pero en el momento en el que tú se lo devuelves, pierdes la razón, porque habéis hecho la misma maldad. Entonces tú ya no tienes ningún derecho a decir que tú eres inocente porque has hecho exactamente lo mismo que te han hecho. Y a lo mejor dices, no, porque se lo merecía ella, pero eso no te toca decidirlo a ti. Eso lo dice Dios, no tú. Ahí está la diferencia entre venganza y justicia. Y el único justo y capaz de hacer justicia es Dios. Por eso lo debemos poner todo en sus manos, como hizo aquí el pueblo de Israel, que en vez de tomar una decisión con este hombre que maldijo a Dios, lo pusieron en manos de Dios para que él decidiera qué hacer con el hombre. Si el pueblo de Israel hubiera tomado una decisión sin consultarle a Dios y le hubieran apedreado como Dios le hubiera mandado de todos modos, hubiera sido pecado, porque no lo estaban haciendo por Dios, lo estaban haciendo por su enojo, por su ambición, por sus ganas de hacerle daño a esa persona, por su ira. Por eso debemos ponerlo todo en manos de Dios, para no cometer estos errores y no pecar en cosas que se pueden evitar. Seguimos con el capítulo 25. El año de reposo de la tierra y el año del jubileo. El Señor dijo a Moisés en el monte Sinaí: habla a los hijos de Israel, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra deberá reposar en honor del Señor. 6 años sembrarás tus terrenos, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para el Señor. No sembrarás tus terrenos ni podarás tu viña.
No cosecharás lo que dé por sí nazca en tu tierra cegada. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás, año de reposo será para la tierra. Aún en descanso la tierra te dará de comer a ti, a tu esclavo, a tu esclava, a tu criado y al extranjero que habite contigo. También a tu animal y a la bestia que haya en tu tierra servirán de alimentos todos sus frutos. Contarás 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7, de modo que las 7 semanas de años den un total de 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el 7º mes, el día 10 del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. El año 50 será declarado año sagrado, y pregonaréis libertad en el país a todos sus habitantes. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será de jubileo. No sembraréis, no cosecharéis lo que nazca de por sí en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es el jubileo, santo será para vosotros. Del producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Cuando vendáis algo a vuestro prójimo o compréis de mano de vuestro prójimo, no engañará ninguno a su hermano. Una vez pasado el jubileo, comprarás de tu prójimo según el número de años transcurridos, y él te venderá a ti según el número de cosechas que haya recogido. Cuanto mayor sea el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor sea el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas te venderá él. Ninguno debe engañar a su prójimo, antes bien temed a vuestro Dios, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Ejecutad, pues, mis estatutos y cumplid mis ordenanzas. Ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. La tierra dará su fruto, comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. Quizás os preguntaréis, ¿qué comeremos el 7º año, ya que no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos? Yo os enviaré mi bendición el 6º año y ella hará que haya fruto para 3 años. En el 8º año sembraréis y comeréis del fruto añejo, hasta el año 9º. Hasta que venga su fruto comeréis del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque es mía, y vosotros sois como forasteros y extranjeros para mí. Por tanto, en todo lugar de vuestra posesión otorgaréis derecho a rescatar la tierra. Si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. Cuando el hombre no tenga quien rescate y consiga lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que falta a aquel a quien le vendió, y la propiedad volverá a su posesión. Pero si no consigue lo suficiente para que se la devuelvan, la propiedad estará en poder del que la compró hasta el año del jubileo. Y en el jubileo quedará libre y él volverá a su posesión. Quien venda una vivienda en una ciudad amurallada tendrá derecho de recuperarla durante el periodo de 1 año a partir de la venta. 1 año será el tiempo límite para poder rescatarla. Y si no es rescatada dentro de ese año, la casa que esté en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró y de sus descendientes. No quedará libre en el jubileo. Pero las casas de las aldeas que no tienen muros alrededor serán estimadas como los terrenos del campo, podrán ser rescatadas y quedarán libres en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas de las ciudades de su posesión. En el jubileo, el que haya comprado de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Pero la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es posesión suya a perpetuidad.
Si tu hermano empobrece y recurre a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No le exigirás intereses ni recargo alguno, sino que tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le prestarás tu dinero con usura ni le cobrarás intereses por proveerle de alimentos. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán y para ser vuestro Dios. Si tu hermano empobrece estando contigo y se vende a ti, no lo harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa junto con sus hijos, volverá a su familia y regresará a la posesión de sus padres. Porque son mis siervos, a quienes saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos como esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino que tendrás temor de tu Dios. Los esclavos y las esclavas que tengas serán de las gentes que están a vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar esclavos de entre los hijos y familiares de los forasteros que han nacido en vuestra tierra y viven en medio de vosotros. Ellos podrán ser de vuestra propiedad. Lo podréis dejar en heredad a vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos, pero sobre vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis. Nadie tratará a su hermano con dureza. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriquece y tu hermano que está junto a él empobrece y se vende al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después de que se haya vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzan, él mismo se rescatará. Contará junto con el que lo compró desde el año en que se vendió a él hasta el año del jubileo. Y el precio de la venta ha de apreciarse conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de su criado asalariado. Si faltan aún muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate parte del dinero por el cual se vendió. Y si queda poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a los años que falten. Como a un asalariado contratado anualmente se le tratará, y no permitirás que se trate con dureza. Si no se rescata en esos años, en el año del jubileo quedará libre él junto con sus hijos, porque los hijos de Israel son mis siervos. Son siervos míos a quienes yo saqué de la tierra de Egipto, yo el Señor vuestro Dios. Un versículo que me ha llamado la atención es el 17, que lo vamos a leer ahora, y es el de: ninguno debe engañar a su prójimo, antes bien temed a vuestro Dios, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Me llama la atención porque nos habla de una festividad, un tiempo muy importante para el pueblo de Israel, que dura 50 años constantemente y se vuelve a empezar. Y nos habla de cómo personas pueden llegar a perder sus propiedades, pueden pasar por momentos difíciles, pero nos habla también de cómo deben actuar conforme a esas situaciones, porque Dios no nos va a dejar a la deriva, sino que Él siempre nos da esas instrucciones para que podamos hacer bien las cosas. Y algo que me llama mucho la atención es que habla de no engañar al prójimo porque sabe cómo es el hombre y nos deja muy claro que es algo que no se debe hacer, y también debemos ser conscientes que Dios lo ve todo, así que no quedaría impune delante del Señor. Y también nos habla de cómo, por mucho que una persona pueda acabar trabajando para otra, no debe ser maltratada en ningún momento. Eso es algo que, viendo sucesos de la historia, en muchos otros lugares, cuando una persona acaba esclavizada por otra, acaba siendo maltratada de formas horribles, pero podemos ver cómo el Señor en este mismo momento dice que aunque una persona acabe trabajando para ti,
mismamente tú eres el jefe de una empresa y las personas que trabajan para ti, tú no puedes maltratarlas, no puedes abusar de ellas, incluso en estos momentos de servidumbre tampoco. Y es algo que me llama bastante la atención porque no son palabras que vengan del hombre, sino palabras que vengan de Dios. Y en esa justicia Él ve a cada persona, independientemente de la situación en la que esté, como lo que es una persona, no como una transacción o es que no sale la palabra, un intercambio, por así decirlo, sino que Él en todo momento nos da ese trato de persona e indica que debe mantenerse ese trato de persona, y es algo que nosotros también debemos hacer porque muchas veces se nos puede llegar a olvidar y tratamos de formas horribles a otras personas cuando el mismo Dios nos indica que aunque alguien trabaje para ti, debes tratarlo bien. Y es solo un recordatorio para esas personas que a lo mejor tienen a gente trabajando para ellos. Si el mismo Dios te lo indica, también debes ser consciente que Dios te ve en todo momento, así que no debemos engañarnos los unos a los otros y debemos ser justos y respetuosos con el otro en todo momento, independientemente de la situación en la que esté. Me gusta porque lo leemos y vemos como Dios no solo nos enseña, en todo el libro de Levítico no solo vemos que les enseña a qué hacer cuando una persona enferma, qué hacer cuando una persona hace algo malo, qué hacer durante las diversas situaciones, sino que también nos enseña cómo tratar a los demás. Es triste que nos lo tengan que enseñar, pero es necesario. Así que si Dios lo dice es por algo y sabemos muy bien que por algo es. Si nos paramos a ver cómo tenemos el mundo hoy en día, y solo ese breve recordatorio de que Dios nos ve en todo momento y Dios sabe lo que hacemos, y algún día tendremos que rendir cuentas por esas cosas que hemos hecho. Dios nos enseñará todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida y nos dirá: trataste así a tu hermano, te vengaste de este otro, le hablaste así, mentiste, engañaste, hurtaste. Por eso debemos ser muy conscientes de todo lo que hacemos, ya sea en público o en privado, porque Dios te ve en todo momento. Y nada, hasta aquí el estudio bíblico de esta mañana. Que Dios les bendiga.